Buen día, mis amigos y hermanos. Que Dios nos regala una oportunidad más para poderla disfrutar, para poderla vivir, para poderle alabar y glorificar. Hoy es un día lleno de bendición. No sé las circunstancias que estés pasando, si son buenas, si no son muy buenas, pero quiero decirte que Dios tiene un plan y un propósito para todo lo que pasa en nuestra vida, cuando nosotros lo hemos puesto a Él primero en nuestra vida. Si a ti aún te falta ponerlo a Él primero en tu vida, entonces hoy es el día que tú tienes que analizar por qué las cosas te están saliendo como te están saliendo. Si las cosas no están bien, es porque Dios te está llamando. Y si está pasando bien, es para que lo alabes y lo glorifiques y disfrutes de las bendiciones que Él te está dando. Hoy esta mañana quiero compartir una palabra muy interesante para cada uno de nosotros. Fíjate que a veces sucede que Dios te pide cosas que no tienen sentido. No hay una lógica común para lo que Dios está pidiendo. Y a veces es por eso que nos rehusamos a hacer y cumplir lo que Dios nos está pidiendo, porque no le encontramos sentido, no le encontramos lógica a eso que Dios pide. Pero quiero ponerte varios personajes en la Biblia que aparecen, a los cuales Dios les pidió cosas que eran ilógicas, que no tenían un sentido, pero esos personajes tuvieron una peculiaridad muy interesante, y es que le obedecieron a Dios. Y al obedecerle a Dios es la clave del éxito de toda petición que Dios te esté pidiendo, por muy loca que aparezca, por muy sin sentido que se mire. Mira qué interesante, encontramos en la Biblia un personaje llamado Moisés, al cual Dios se le presentó por medio de una zarza ardiente, y lo mandó a libertar a su pueblo. Pero Moisés iba él solo contra un faraón, contra un ejército. Y eso era lo que de alguna manera en Moisés generaba una duda, generaba incertidumbre, porque decía, ¿quién soy yo para ganarle al faraón? ¿Quién soy yo? Y de alguna manera Moisés conocía al faraón porque había sido parte de ese reinado. Pero ¿sabes qué es lo interesante que tuvo Moisés? Que le obedeció a Dios. Y es por eso que ahora encontramos en la Biblia a ese varón que usó el poder de Dios con 10 plagas, que abrió el mar, que hizo muchas cosas interesantes por la obediencia a Dios. Encontramos otro personaje en la Biblia al cual Dios le pidió algo que no tenía sentido, y es Abraham. Y un día Dios se le presentó a Abraham y le dijo, me darás a tu hijo en sacrificio. Y créeme lo que para Abraham eso era durísimo, era su hijo, era su único hijo. Pero ¿sabes qué es lo interesante también de ese personaje? Que le obedeció a Dios. Y hasta el día de hoy Abraham es conocido como el padre de la fe, porque le creyó a Dios aún que le estaba pidiendo a su hijo que lo sacrificara. Y Abraham dice que fue bendecido. Tenemos otro personaje muy peculiar también en la Biblia, uno llamado Josué. Cuando Dios le dice que le va a entregar a Jericó, y Josué se prepara con el ejército para ir a pelear, pero Dios le pide no, le dice, solo ve y da vueltas alrededor cantando alabanzas. Para el ejército de Josué, que había venido derrotando reino tras reino, con el poder y el amparo de Dios, ahora se presentaban a una ciudad en la que Dios le pedía que no iban a pelear, sino que simplemente que dieran vuelta cantando. Yo me imagino al ejército de Jericó burlándose del ejército de Josué, de Dios, por lo que estaban haciendo. Pero mira qué interesante el plan y el proyecto que Dios tenía. Que Josué conquistó Jericó con simplemente obedecerle y creerle a Dios. Otro personaje que tenemos en la Biblia que es bien interesante de ver es a Noé. Mira, a Noé Dios le pide que construya un arca en un lugar donde nunca había llovido, en un lugar donde el agua no la conocían mucho porque las plantas crecían por un vapor que salía del suelo. Y viene Dios y le dice, ve y construye un arca porque destruiré la tierra con agua. Y todos se burlaban de él, y dice la Biblia que pasaron 120 años, el tiempo que Noé se tardó en estar construyendo aquella arca. Pero ¿sabe qué es lo interesante de Noé? Que le creyó y le obedeció a Dios. Y es por eso que lo tenemos como un personaje importante en la Biblia. Mira, tenemos otro personaje bastante peculiar, y es Jonás.
Fíjate que a Jonás viene Dios y le da el mandato de que vaya y le predique a Nínive. Pero mira las dos actitudes de Jonás. Primero tiene una actitud de desobediencia, y en la cual se va y recibe el castigo de Dios por la desobediencia, recibe el castigo, ¿verdad? Digamos, las consecuencias de una desobediencia, y después le toca que regresar a predicar. ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Porque era una tierra en la cual habían matado a todos los profetas de Dios, habían castigado a todo aquel que hablaba de Dios. Pero Jonás, al obedecerle a Dios, las cosas cambian y la actitud de aquel pueblo cambió. ¿Ves qué interesante cuántos personajes podemos encontrar en la Biblia? Te voy a hablar de este último personaje porque no sé por qué ámbito es que Dios te está queriendo, ¿verdad?, probar cómo está tu fe, cómo está tu amor, cómo está tu servicio. No sé lo que Dios te está pidiendo, pero mira, tenemos a un personaje llamado Gedeón, que Dios lo manda a conquistar una nación y lleva aquel cantidad de soldados, dice que eran miles, pero viene Dios y le dice, no, le dice, mucha gente, no vaya a ser que crean que la batalla la ganaron porque tienen poder, así es que manda a hacer esto, y mandó a unos hombres, dice, que todo aquel que tuviera miedo, pues que se fuera. Después lo mandó a beber una agua, y el que bebiera con determinada forma el agua también que se fuera. Y al final dice que Gedeón se quedó con 300 hombres. Y le dijo Dios, esos son los hombres que necesitas para ganar la batalla. Esta mañana, mi querido amigo y hermano, yo no sé lo que te está pidiendo Dios. Podrá sonar ridículo, podrá sonar incomprensible. No sé lo que te está pidiendo, pero te voy a dar un consejo. Obedécele a Dios. Te voy a dar una recomendación. Obedécele a Dios. Y verás que al obedecerle a Dios las cosas te van a salir bien. Tú podrás decir, pero mire, es que lo que me está pidiendo no lo puedo hacer, porque si lo hago voy a perder mi casa, si lo hago voy a perder esto, voy a perder lo otro. Que no te importe lo que vas a perder, porque te puedo garantizar que ese Dios que te está pidiendo que hagas eso te va a recompensar aún más de lo que ahora puedes perder. Abraham dice que después de vivir con una mujer estéril, después de no poder tener descendencia, Dios le prometió que su descendencia sería como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y hasta el día de hoy sigue habiendo descendencia de ese personaje. Dice que a Moisés le dijo, ve y dile que yo soy quien soy, el Dios de los ejércitos, y en ese nombre ganarás la batalla. Y hasta el día de hoy sabemos que Moisés liberó a aquel pueblo que tenía 400 años de cautividad. Y hasta el día de hoy nos damos cuenta que Josué conquistó Jericó. Y hasta el día de hoy nos damos cuenta que aquella ciudad llamada Nínive, después de ser incrédula, después de ser una ciudad que odiaba a los servidores de Dios, dice que el rey pidió que todo aquel pueblo hiciera ayuno y oración para que el castigo de Dios fuera levantado. Hasta el día de hoy nos damos cuenta que aquel varón llamado Gedeón conquistó aquella ciudad. Lo que Dios te esté pidiendo hoy, en esta mañana, en este día, quiero garantizarte lo que te lo va a recompensar. Solo créele y hazlo, y verás cómo el poder de Dios se revela en tu vida. Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Les saluda su amigo y hermano Isidro Romero. Me puede ver este mensaje como muchos que publico ahí en Facebook, en YouTube. Búsqueme como Pastor Isidro Romero y escúchelos y compártalos. Difundamos la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, para que todo aquel que no cree hoy pueda creer. Que el Señor me les bendiga. Amén.